Compañeros, el día de hoy les hablaremos de los tipos de sociedades, responsabilidades tributarias de una empresa y por último parafiscales y responsabilidad social. Antes de ver los tipos de sociedades definiremos qué es una sociedad. Una sociedad es la asociación voluntaria de personas que crean un fondo patrimonial en común en base a sus aportaciones, bienes, derechos o servicios, para así desempeñar juntos una determinada actividad económica con el ánimo de crear un beneficio individual, participando por ello en el reparto de las ganancias que se obtengan. A esto lo llamamos dividendos. Según el artículo 6 de la Ley General de Sociedades, LGS, la sociedad adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el registro y la mantiene hasta que se inscribe su extinción. Esto quiere decir que al inscribirse en el registro de personas jurídicas, se convierte en un ente diferente a las personas físicas que la conforman. Todas las sociedades deben constituir como mínimo por dos socios, una persona natural y una persona jurídica. Una persona natural es una persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. Al constituir una empresa como una persona natural, la persona, o sea, el dueño de la empresa, asume a título personal todas las obligaciones de la empresa, lo cual implica que asume la responsabilidad y garantiza con todo el patrimonio que posea, o sea, los bienes, las deudas que pueda contraer la empresa. En otras palabras, esto es responsable de absolutamente todo el dinero que posee la empresa. Una persona jurídica permite la existencia de un individuo dotado de derechos y obligaciones, pero no es un ciudadano, sino una institución, organización o empresa que persigue un fin social con o sin fines de lucro. Si no cumplen estas características, se le da a la sociedad el plazo de 6 meses para volverla a adquirir, salvo que el único socio que la conforme sea el Estado. ¿Qué tipos de sociedades puede constituirse en nuestro país? Según la Ley General de Sociedades, se puede constituir 5 tipos de sociedades: sociedad anónima, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad limitada y sociedad por acciones simplificada. Bueno, continuamos con la sociedad anónima. Esta es una organización de tipo capitalista en la que todo el capital se encuentra dividido en acciones, las cuales representan la participación de cada socio en el capital de la compañía. Estas acciones pueden ser negociables. Sus socios accionistas son mínimo 5 y no tiene un límite máximo. Su razón social debe llevar el nombre de la empresa o de la sociedad, seguido por las siglas S.A. La responsabilidad de los accionistas es básicamente responsabilizarse del aporte del capital. El pago de capital social, al momento de constituirse la empresa, el pago del capital social es pagar en el transcurso de un año el 50% del valor total de la empresa. Los órganos de dirección y control son el revisor fiscal, la personería jurídica, el representante legal, la junta directiva y la asamblea de accionistas. Las ventajas de esta organización de esta sociedad, la ventaja más obvia de ser una sociedad anónima es la capacidad de aumentar la participación de capital, especialmente cuando la compañía está en un mercado reconocido, dado que puede vender sus acciones al público y cualquiera puede invertir su dinero. Con esto me refería al principio que las acciones pueden ser negociables. También ofrecer acciones al público brinda la oportunidad de distribuir el riesgo de propiedad de la empresa entre un gran número de accionistas. Esto facilita que los primeros inversionistas en la compañía vendan algunas de sus propias acciones con una ganancia, a la vez que mantienen una participación sustancial. Los bancos y otras instituciones financieras pueden estar más dispuestas a otorgar financiamiento a una compañía de estas características. Y al mismo tiempo, la empresa también podría estar en una mejor posición para negociar tasas de interés favorable y plazos de amortización a los préstamos más amplios. Al tener su financiamiento potencialmente más disponible y en mejores condiciones que otros tipos de sociedades, la sociedad anónima podría estar en una posición ventajosa para iniciar nuevos proyectos, nuevos productos o nuevos mercados, realizar adquisiciones, crecer orgánicamente o hacer frente a sus deudas.
Un ejemplo de sociedad anónima tenemos a Repsol, también a Crepsa, a Renault o a Orange. Ellos tienen un perfil de prestigio que aporta confianza. Esta percepción de estar más establecida, ser una empresa más grande o más poderosa puede afectar el comportamiento de los clientes, proveedores y empleadores de manera favorable para la organización. Además, es posible si la compañía es pública sea muy conocida, especialmente si cotiza en una bolsa de valores. Bueno, la sociedad en comandita simple. Sociedad de carácter personalista se dedica a la explotación del objeto social en nombre colectivo. Sus socios o accionistas son comanditarios, donan capital y gestores que se encargan del trabajo y gestionar la empresa. Es mínimo uno cada uno. Su razón social debe llevar su nombre completo o apellido seguido de la sigla SCS o SIA. La responsabilidad de los accionistas comanditarios responden por monto de aportes. Eso quiere decir que tienen una exposición limitada a sus activos personales, ya que no se responsabilizan totalmente por las deudas de la empresa, sino solo hasta el monto de dinero aportado. Los gestores responden de manera solidaria y limitadamente y su aporte es intelectual, ético y moral, teniendo el control total de la entidad y de sus activos. Las decisiones importantes son tomadas por el socio gestor. El pago de capital social paga el 100% cuando se crea la empresa, es decir, se paga todo de una. Los órganos de dirección y control se dividen en representante legal, que son los gestores, y su junta directiva, los comanditarios. Las ventajas son que no se requiere el capital mínimo para su constitución, solo se necesita la información financiera general para administrar la empresa y satisfacer las necesidades de banqueros, proveedores, impuestos y socios comanditarios. La otra es que no es necesario presentar una declaración de impuestos aparte para la sociedad, cada socio tributa personalmente sobre su parte. Y por último, la motivación de cada socio para dedicar su mejor esfuerzo es grande, dado que participan directamente en los beneficios y generan la posibilidad de reunir un mayor capital para la empresa y seguir realizando inversiones. Los ejemplos son Bercaus, que es una empresa de jardinería muy reconocida en nuestro país, y el bufete Comida Codina y Asociados. Bueno, la sociedad comandita por acciones. Esta sociedad es una sociedad de carácter mercantil cuyo capital social está dividido en acciones, que se formará por las aportaciones de los socios. Sus socios o accionistas son comanditarios, mínimamente dos, y gestores, que son mínimamente dos. Estos siempre tienen las mismas funciones mencionadas anteriormente. Su razón social es el nombre seguido de las siglas S.com.P.A. La responsabilidad de los accionistas son: los comanditarios responden únicamente por el monto del aporte y los gestores aportan de manera ilimitada y solidariamente. La ausencia de al menos uno de los socios colectivos por circunstancias tales como fallecimiento, cese, incapacidad o apertura de las fechas de liquidación con el concurso de acreedores provoca la disolución de la sociedad o la necesidad de transformación en otro tipo de sociedad. El pago de capital social va a ser mínimamente el 50% al año y arranca con el 33%. Los órganos de dirección y control son: su representación legal van a ser los gestores, juntas directivas, asamblea de accionistas y revisor fiscal. La sociedad comanditada por acciones puede obtener acceso a financiamiento rápido de terceros prestamistas, como si de una sociedad anónima se tratase. Este es uno de los datos que pone de relieve la similitud en muchos aspectos con la sociedad anónima, cuyas regulaciones confluyen en muchos aspectos. Las ventajas es: toda la responsabilidad la asume la empresa, por lo tanto los dueños no asumen las obligaciones con sus patrimonios o bienes personales. La mayor ventaja es la posibilidad de atraer inversores capitalistas, más probable que en la comunitaria simple. Un ejemplo de este es la ICL Iberia, una agencia de inversiones. Esta agencia se encarga de realizar la compra-venta de acciones y demás productos de inversiones.
Este tipo de sociedades, si se saben gestionar, no conllevan unos riesgos elevados, por lo que si los socios colectivos saben gestionarla bien, pueden ser una buena elección. Sociedad limitada. La sociedad limitada es una sociedad en la cual la responsabilidad de cada socio está delimitada por el aporte capital, que éste haya dado la misma. El capital en estas sociedades se divide en aportes, ya que estas son personales y no son títulos negociables. Sus socios son mínimo 2 y máximo 25. Su razón social es el nombre de la empresa seguido de las siglas LTDA o SRL. La responsabilidad de los accionistas es según su aporte, el pago de su capital social es el 100% en el momento de su constitución, el órgano de dirección y control son la Junta General, el representante legal, Junta Directiva, Junta Social y revisor fiscal. Las sociedades limitadas constituyen el tipo de sociedad mercantil más habitual. A diferencia de otras sociedades, no existe un prototipo concreto existente de esta. Este tipo de sociedad requiere de cierta inversión inicial. Si quieres evitar posibles riesgos de ruina en tu inversión, se recomienda invertir en este tipo de sociedad porque es de las más rentables. Las ventajas de esta sociedad la primera es que en el trámite de la constitución es más sencilla, su constitución es más simple y económica que en una anónima. La segunda es una mejor complejidad en su funcionamiento, la responsabilidad solo cae a los administradores y no a los socios. Y por último, da una imagen más profesional en el empresario individual. Si la empresa toma volumen, la fiscalidad de sociedades puede ser mejor que la de renta y tener acceso a ayudas y subvenciones. Unos ejemplos de esta sociedad puede ser una tienda de comercio electrónico, un restaurante, una tienda local, un gimnasio, entre otros. Continuamos con la última sociedad, que es la sociedad por acciones simplificada. Esta es una sociedad en la cual los inversionistas solamente serán responsables por el monto de sus respectivos aportes. Los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en la que incurra la sociedad. Este tipo de sociedad es muy ideal para personas emprendedoras debido a que es flexible, porque, por ejemplo, no se requiere de una escritura pública, puede ser unipersonal o pluralidad, es decir, de varias personas. La responsabilidad es limitada, no tiene una duración determinada y también puede crearse por internet. Sus socios o accionistas son uno o varias personas naturales o jurídicas. Su razón social es el nombre de la empresa seguido por las siglas SAS. La responsabilidad de sus accionistas, los socios principalmente son responsables de sus aportes. El pago de capital social es de cualquier monto del 100%, pero este no puede exceder a los 2 años. Los órganos de dirección y control son el representante legal, el revisor fiscal, la junta directiva y la junta de socios. Ejemplos de ellos tenemos a Comercial Nutresa SAS, Compañía de Galletas Nobel SAS, Compañía Nacional de Chocolates SAS, entre otras. Bueno, seguimos con las responsabilidades tributarias de una empresa. Todos los contribuyentes, tanto personas como empresas, tienen obligaciones tributarias, las cuales consisten en pagar impuestos y contribuciones de la administración pública. Sin embargo, también existen las obligaciones accesorias, que están asociadas a las actividades que todo contribuyente debe ejecutar para que el sistema tributario opere correctamente, como el inicio de las actividades en el Servicio de Impuestos Internos, SII. Las empresas que son catalogadas como pymes, de acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio de Economía clasifica a las empresas mediante su nivel de ventas. Pequeñas empresas, las que venden entre 2.400 UF, en el cual un UF equivale a 133.122 pesos colombianos y entre 25.000 UF al año. Medianas empresas, las que venden más de 25.000 UF al año, pero menos de 100.000 UF. En consecuencia, los pymes son las empresas cuyas ventas anuales oscilan entre los 2.400 UF y los 100.000 UF.
Las obligaciones tributarias para las empresas. Podemos encontrar el impuesto de renta, que es un impuesto que se declara y se paga cada año y recae sobre los ingresos de las empresas o personas. Es un impuesto que grava las utilidades y eventualmente el patrimonio. Son todos aquellos ingresos que se obtienen de manera esporádica, que no hacen parte de la actividad cotidiana de las personas o empresas. De, se trata de un impuesto anual de año vendido. Su periodo grave es del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Para realizar el cálculo del impuesto de renta es imposible tener dos conceptos claros: la renta bruta y la renta líquida. La renta bruta es la suma de los ingresos ventas que haya tenido la persona en el año. Para el caso de las empresas, esta renta se le descuenta los costos que fueron necesarios para el funcionamiento de la misma. La renta líquida o neta es precisamente el resultado de la resta entre la renta bruta y los costos. Ya teniendo el valor de la renta líquida, se procede a aplicar el porcentaje de la ley, considerando que debe aplicarse el cobro del impuesto de renta. Es un impuesto que grava las utilidades y eventualmente el patrimonio. La tarifa del impuesto es desde el año 2019 hasta ahora del 33%. Ahora, el impuesto de ventas. El impuesto sobre las ventas, comúnmente denominado impuesto al valor agregado o IVA, es un gravante que recae sobre el consumo de bienes y servicios. El impuesto a las ventas es una cantidad de dinero calculada como el porcentaje que está añadido al costo de un producto o servicio cuando es comprado por un consumidor en una tienda de ventas al por menor. Los consumidores pagan los impuestos combinados locales y de estado cada vez que hacen una compra. Los negocios son responsables de recaudar y rastrear los impuestos de ventas de los consumidores para luego remitirlos a los estados bimestral o cuatrimestral. Si se falla en remitir los pagos de impuestos de ventas en cierto tiempo, puede resultar en sanciones legales. Grava la venta de bienes o la prestación de servicios. La tarifa general es del 19%. Toda empresa que vende bienes o presta servicios debe calcular el 19% adicional al valor por el concepto del IVA. El impuesto recaudado debe ser declarado y pagado en una declaración que actualmente puede ser bimestral o cuatrimestral. En algunos países los comestibles y las prescripciones están exentas del impuesto de ventas. En algunos la ropa es una excepción. Otros tipos de bienes que no están sujetos al impuesto incluyen ítems comprados para reventa. Se asume que los clientes de ventas al por menor pagarán los impuestos de ventas una vez que los ítems sean vendidos. Ítems comprados como materia prima, los productos comprados que serán usados como componentes de un producto hecho a mano o manufacturado, no están sujetos a los impuestos de ventas. Ítems comprados sin fines de lucro o organizaciones sin fines de lucro no pagan impuestos de ventas. Retención en la fuente. Es una forma de recaudar anticipadamente el impuesto de la renta, el cual el Estado cobra anualmente. Para grandes contribuyentes, el pago se hace en el mes de febrero, abril y junio, en el caso de ser personas naturales, en agosto, septiembre y octubre, y para personas jurídicas, abril, mayo y junio. Este recaudo se efectúa en las facturas de compra de servicios y o de productos. Según la normatividad, para hacer la retención en la fuente se debe tener en cuenta los siguientes elementos: el sujeto pasivo, el agente retenedor, el pago o abono, la base y la tarifa. El sujeto pasivo es la persona o la empresa que vende. Esta persona es a quien van a retener. Cada vez que su empresa presta un servicio o anejena bienes, su pagador deberá realizar una retención en la fuente, para lo que deberá tener en cuenta actividad y potenciales clientes, y de esta manera proyectar su flujo de caja, restando de los mismos el valor de la retención en la fuente que se le debe efectuar. El agente retenedor es la persona o empresa que compra el producto o servicio, es quien está obligado a hacer la retención. El pago o abono es el monto de producto o servicio prestado. La base es el valor sobre el cual empieza a aplicar la retención, y la tarifa es el porcentaje por el cual se aplica el valor de la retención. Un ejemplo para que les quede más claro:
Entonces podría ser una tienda de ropa que es un agente retenedor declarante, quiere iluminar su local. Para eso compra 2 millones en luces. En este caso, el sujeto pasivo sería pues la empresa de iluminación, porque es la persona que vende. El agente de retención es la tienda, que es la persona que compra y es declarante de renta, es decir, declara sus bienes y servicios. A continuación, la información que les voy a dar pues es una información que saqué de la tabla de retención de la fuente, que es una tabla la cual tiene, como podemos ver, concepto, tiene una base y tiene un porcentaje de acuerdo a una persona, si es jurídica, natural, declarante o una natural no declarante. Entonces, en este caso ya especificamos que la persona es un agente retenedor declarante. Entonces, la base de retención es de 961.000 y la tarifa de retención para la persona jurídica vemos que es del 2.5%. Lo que quiere decir es que si usted compra algo con el precio inferior a 925.000, no se le va a aplicar la tarifa, pero si lo hace de 925.000 en adelante, se le va a aplicar la tarifa. Entonces, el agente retenedor es declarante y va a realizar una compra superior a la base, que es 925.000. Se debe aplicar la retención con una tarifa del 2.5%. Entonces, lo que se hace es la siguiente operación. Los 2 millones, que fue lo que compró la persona, se multiplica por 2.5%. Esto da 50.000, que es igual a la retención de renta, es decir, la retención de venta es 50.000 pesos. Entonces, lo que posteriormente se hace es coger el valor total que en un principio se debía pagar y se le resta la retención de la renta. Entonces, a los 2 millones se le resta 50.000 y lo que paga la persona es 1.950.000. Impuesto de Industria y Comercio. Este es un gravamen de carácter municipal considerado como un impuesto directo con el que se gravan las actividades industriales, comerciales y de servicios que se realizan dentro de la jurisdicción de un municipio. El impuesto de industria y comercio es una de las mayores fuentes de ingreso para los municipios. Toda persona natural o jurídica que se encuentre en la jurisdicción de un municipio ejerciendo una actividad industrial, comercial o de servicios, no importa si se cuenta o no con un establecimiento, debe registrarse en industria y comercio para cancelar el impuesto correspondiente al tipo de actividad realizada. La clasificación de los contribuyentes para este impuesto hay dos tipos de categorización, el régimen común y el régimen simplificado. El régimen común, este régimen pertenecen las personas jurídicas y aquellas personas naturales que realizan una actividad industrial, comercial o de servicios de forma permanente u ocasional y deben declarar y pagar el impuesto ICA cada 2 meses. El régimen simplificado para personas naturales, el cual se ajusta de acuerdo a unos topes de ingresos, patrimonio, entre otros valores del año inmediatamente anterior, no pueden facturar IVA. Una de las responsabilidades que tiene una persona o empresa en Colombia es declarar en el impuesto de industria y comercio. Bueno, está el ICA y el RETE-ICA. El ICA es en el cual se realiza sobre los ingresos de cada periodo y el RETE-ICA o retención de industria y comercio es una retención que realiza el cliente al proveedor según su actividad económica y la legislación de cada municipio. Este impuesto se aplica únicamente a proveedores que tengan sede en el mismo municipio que el vendedor. Bueno, para que todo esto quede más claro, haré un ejemplo, les explicaré un ejemplo. Bueno, dice así. Un contribuyente del régimen común realiza una compra de 10 millones de pesos de computadores a Milena, contribuyente de régimen simplificado. Primero miramos la base gravable, en este caso es de 10 millones de pesos. El IVA no aplica porque recordemos que una persona del régimen simplificado no puede facturar IVA, en este caso que es Milena.
Teniendo en cuenta el costo de computadores, se aplica la tarifa RTICA así, que es 11,04 por 10.000 pesos y esto nos da 110.400. Se aplica la retención en la fuente de las compras, que es del 2,5%. Recordemos lo que nos explicó el compañero anteriormente. Estos 10 millones de pesos se pasa con la base de retención, que son 925.000 pesos, y por ende se aplica la tarifa, que son los 2,5%. Entonces sería 10 millones de pesos por el 2,5% nos da 250.000 pesos de retención de fuente por compras. Y el valor neto a pagar sería los 10 millones de pesos menos los 110.400 menos los 250.000 pesos, y el valor neto a pagar sería 9.639.600. Esto debería pagársele a Milena por la compra de los computadores. Bueno, ahora los parafiscales. Los parafiscales son contribuciones obligatorias por parte de los empleadores a las cajas de compensación familiar, CSF, también al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y al Servicio Nacional de Aprendizaje, o SENA. El monto de estos aportes corresponde al 9% del costo mensual de la nómina y se divide en los siguientes porcentajes según la institución a la que se encuentre dirigida la contribución. A las cajas de compensación familiar, el 4%. Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 3%. Y al Servicio Nacional de Aprendizaje, el 2%. Pago de aportes parafiscales durante el periodo de incapacidad del trabajador. Durante un plazo de incapacidad, un trabajador no percibe salario, sino un auxilio por incapacidad. Esto fue indicado por el Ministerio de Trabajo, según el cual dicho pago no constituye salario. Además, los aportes parafiscales deben liquidarse con base en lo que constituya salario en la nómina. Así que tiene que, durante el tiempo de incapacidad de un trabajador, el empleador no se encuentre en la obligación de realizar aportes parafiscales. Bueno, y por último, la seguridad social. La seguridad social es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, y está conformada por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos laborales, subsidio familiar y los servicios sociales complementarios que se definen en la ley. Este es un sistema que cubre eventualidades como la alteración a la salud, incapacidad laboral, desempleo, vejez y muerte, para cuya protección se establecieron los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y de subsidio familiar. Bueno, pero ¿cuáles beneficios trae para los trabajadores que pagan seguridad social? Bueno, se los voy a decir a continuación. El primero es la garantía de protección de los derechos fundamentales. El segundo es las prestaciones asistenciales y económicas para el trabajador y su familia. El tercero es la generación de ingresos que mejoran la economía doméstica. El cuarto es la recreación y la cultura para el trabajador y la familia. Y por último, la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Y qué beneficios tiene para los empleadores? Bueno, el primero es permitir que los trabajadores y sus familias se beneficien del sistema de seguridad social integral. El segundo es crear y mantener un ambiente laboral seguro para los trabajadores y contratistas. El tercero es la cobertura de los riesgos por aporte del sistema. El cuarto es el cumplimiento de las normas y por último el aumento de la productividad del negocio. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado y que hayamos nosotros, mi grupo, poder haber simplificado toda la información que había, y cualquier pregunta o duda nos la pueden hacer a continuación en el siguiente apartado de las preguntas. Y no, pues nada, estamos aquí para servirles y de verdad espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo sobre esto.